Antes de iniciar con el estudio de hoy, me gustaría dejar muy en claro la importancia del tema. En ningún momento se desarrolló con la intención de generar morbo, miedo o duda en tu vida. Más bien, todo lo contrario. Es una realidad que en este mundo existe lo sobrenatural, lo espiritual o como desees llamarle, pero no podemos negarnos ante él. Y tengo la certeza que este mes es cuando el diablo opera más fuertemente junto con todo su ejército de ángeles y demonios. La Biblia nos alerta y nos habla mucho de ello, por lo cual es de suma importancia conocer y ver si por algún medio ha atacado o se ha camuflajeado de alguna forma en tu vida. Considero que debemos de conocer bien nuestras armas y estrategias para poder pelear como hijos de Dios, con la armadura bien puesta y sin miedo, pues ante todo, Él es quien pelea nuestras batallas. Me gustaría remarcar que la base de toda información proporcionada será la palabra de Dios, pues en ella encontramos verdad, pruebas ante lo que se hablará, sabiduría y estrategia de parte de nuestro Padre Celestial para poder combatir la batalla espiritual en nuestro diario vivir. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. El tema de hoy, ya lo sabes, va a ser las sectas. Listos para lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, ¿ok? Y lo primero que quiero que veamos es lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Te lo voy a poner ahí para que rápido lo podamos, no te tardes en buscarlo. En Efesios 6, versículo 12. Y por eso es que tenemos que tener mucho conocimiento de todo lo que se está generando. Tenemos que tener mucho conocimiento de cada una de las cosas, ¿cómo se llama?, que están surgiendo hoy en la actualidad. Porque pues el enemigo es pesado, el enemigo está tratando de una u otra forma, engañarnos. Y la palabra dice muy bien claro ahí, que la lucha no es contra carne ni contra sangre, o sea, la lucha no es contra tu hermano que está físicamente ahí a tu lado, contra tus papás, la lucha no es contra tu amigo. Hay cuatro partes en los que uno como creyente está luchando o en el transcurso de su vida espiritual lucha, y ahí lo dice muy bien claro, dice, sino la lucha es contra principados, cómo operan y cómo gobiernan esos principados hoy en la humanidad, contra potestades, potestades que se enseñorean de una colonia, que se enseñorean de una casa, que se enseñorean de una familia, contra aquellos gobernadores de las tinieblas. Estamos hablando de huestes demoníacas, huestes espirituales aún más fuertes, y contra, dice ahí, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si tú tienes tiempo más adelante, te lo dejo de tarea. En Daniel 10, ahí en Daniel 10, habla más o menos de este pasaje, cómo se desarrolla en lo espiritual este plano. Pero algo que quiero que sepas y que recuerdes y que te quede así muy, muy, muy bien en este momento es que los demonios no son omniscientes. Eso tenlo muy, muy en cuenta. Todas las huestes espirituales, todas las huestes celestiales, todos estos gobernantes de las tinieblas, todos estos demonios no son omniscientes. Quiere decir que no lo conocen todo. El único que conoce todo, recuerda, es nuestro creador, es Dios. Es el único que conoce nuestra vida, es el único que conoce nuestro propósito en esta vida, es el único que conoce cada uno. Antes de que tú y yo hagamos algo, Dios ya sabe que la vamos a regar, y por eso Él trata de llevarnos en ese camino correcto. Entonces, Dios es el único que nos conoce. Otra de las cosas es que todas estas personas, huestes demoníacas o estas huestes o potestades, tampoco son omnipresentes. Y cualquiera puede decir aquí en este momento, de la que me salvé. No pueden estar en todos lados. La omnipresencia, recuerda, es un atributo por excelencia solamente de Dios. Esto viene solamente de Dios. Y precisamente te comento porque ahí en Daniel 10, y te lo voy a dejar nada más de tarea, no te voy a decir, menciona de que Daniel se había apartado 21 días y se había apartado de comer la comida del rey, se había apartado de comer
todo lo que el banquete del rey proponía ahí para él, todas las bebidas. Daniel decidió, recuerda, no contaminarse. Pero en el versículo 12 dice que se le apareció a alguien y que le dijo, no temas, porque desde el primer día en que tú dispusiste en tu corazón buscar de Dios, en ese preciso momento me fue enviado a ti respuesta. Pero hay más adelante, y por eso te lo voy a dejar de tarea, en el versículo 13 de Daniel dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, me obstruyó. Durante 21 días, este ángel estuvo luchando para llevar socorro, para llevar una respuesta a Daniel. Algo que quiero que entiendas, que cuando nosotros doblamos rodillas, que cuando nosotros oramos y clamamos a Dios, Dios inmediatamente actúa. Pero en ese proceso hay muchas huestes celestiales, hay muchos demonios que también están operando aquí en la tierra y que están impidiendo que esas respuestas muchas veces lleguen a nosotros. Y en algunas de ellas es por formas de vivir de nosotros, formas de pedir de nosotros, malas formas de creer que lo estamos haciendo correctamente. Pero bueno, ya no me quiero salir de ese tema. Lo que quiero remarcar es que la respuesta de Dios siempre es oportuna, siempre la manda inmediatamente. Cuando alguien me dice que Dios se tarda, recuerdo ese pasaje de Pedro cuando se estaba ahogando, y en ese momento Jesús extendió su brazo y lo sacó. No, Dios nunca se tarda. Dios siempre llega a tiempo, siempre llega en el momento correcto. Yo sé que lo ha hecho en tu vida. Y tú podrías testificar en este momento ahí en el chat en qué forma llegó Dios a tu vida. Y estoy casi seguro, sin temor a equivocarme, que llegó en el momento preciso y en el momento correcto. Pero es una realidad que en este momento que estamos viviendo, el enemigo utiliza muchas cosas de verdad, joven, que tú no te imaginas, y más en este mes, para poder combatir en tu vida a través de tus sentimientos, a través de tus emociones, a través de tus pensamientos y a través de todo lo que tú te puedas imaginar. En esta semana recibíamos un mensaje de la iglesia de un joven que se había estado metiendo a ver videos y a ver ciertas cosas espirituales e incorrectas, y el cual estaba siendo atormentado por demonios. Un joven que salía, y no es ciencia ficción y no es mentira, nos pidieron oración por este joven, que salía a las calles desnudo, un joven que decía que el diablo lo quería matar, que había demonios que estaban detrás de él, que se deshizo de su celular porque ya no encontraba una paz, porque constantemente se sentía agobiado, constantemente se sentía atacado por estos demonios. Desafortunadamente, hasta ayer que pregunté por este joven, hemos estado orando, pero fue intervenido ahí en un lugar psiquiátrico en Covet. Y son cosas, joven, que a lo mejor tú puedas ver en las películas, en las series, en la televisión, o puedas escuchar de alguna persona y puedas decir, no, qué exagerados, ¿no? Producción me dijo que no te pusiera un video, pero yo te quería poner un video, pero bueno, en realidad estoy de acuerdo con ellos, nos íbamos a desviar un poquito de un video que lo vivimos nosotros, de un video que en el momento una persona se endemonió, una persona tuvo una reacción incorrecta, y esto sucede mucho, joven. Aunque tú no lo creas, esto está sucediendo y el enemigo se está utilizando todas estas herramientas. Por eso es que hoy vamos a ver alguna de ellas. Y mira, primero vamos a tener lo que es la definición de una secta. Dice que una secta es un grupo de personas que comparten una ideología, que comparten una creencia, una afinidad en común. Es un grupo de personas que están con un mismo sentir. Entonces, lo primero que los demonios hacen es formarse y llenarse a través de muchas personas, a través de muchos jóvenes o muchos adultos, infinidad de personas, con un mismo objetivo, con una misma finalidad. Dice, están llenas de personas con fanatismo, con intolerancia, son peligrosas para la sociedad y todo lo que puede contribuir a amenazar la estructura de la sociedad, dando una imagen espectacular y dramática. Las sectas realmente existen, joven. Son grupos, grábatelos, son grupos de personas con comportamientos o conductas y actitudes que resultan dañinos, que resultan peligrosos para la gente de alrededor e incluso para sus mismos seguidores o, como te mencionaba, para la sociedad.
es un grupo de personas que empiezan a llenarse de ideologías, que empiezan a llenarse de creencias incorrectas y que estas son transmitidas de filigreses o de congregantes de boca en boca, convenciendo a los demás. Por eso es la importancia y es el peligro de cada una de estas sectas. Generan un gran peligro a la comunidad. Se trata, recuerda, las sectas de agrupaciones. Son normalmente agrupaciones cerradas que suelen instalarse o hacer sus reuniones en lugares apartados y que normalmente están alejados del resto de la sociedad para que sus prácticas no sean conocidas, para que sus prácticas sean a puerta cerrada. Las sectas normalmente se relacionan con grupos peligrosos. Hay sectas que son satánicas, hay sectas que se generan a través de personas que hacen, como te mencionaba, cosas indebidas en la sociedad, que generan o distribuyen droga, cárteles, todo ese tipo de personas que tienen una misma ideología, una misma creencia, un mismo sentir de destruir a la juventud, de destruir a la humanidad, de vender su producto, se genera a través de un sentimiento, de una idea que se va transmitiendo. Pero recuerda, quien escoge entrar en un grupo religioso, lo hace por elección voluntaria. Y ahí en esa parte a lo mejor algunos van a debatir, pero muchas veces el enemigo se basa de la debilidad de las emociones, de la debilidad de las personas en cuanto a la mente. Porque cuando un joven está emocionalmente destrozado, cuando un joven se siente solo, cuando un joven se siente no aceptado, cuando un joven se siente no querido, viene una persona, recuerda, utilizada por un demonio, porque el demonio no posee, lo vimos la semana pasada, cuerpo propio, sino que es introducido en un cuerpo y este cuerpo o esta persona es usada por ese demonio. Entonces llega la persona y te dice, mira, yo te entiendo, pero mira, ¿te gustaría hacer esto? ¿Te gusta? Y te empieza a brindar lo que en ese momento estás careciendo, atención, amor, apoyo económico, etcétera, etcétera. Muchas de las sectas así empiezan a originarse y así empiezan a surgirse. Por eso es que se empiezan rápidamente a crecer. Y ahorita vamos a ver alguna de ellas que de verdad cuando fui estudiando, cuando fui leyendo, dices, no puedes creer las cosas tan depravables, las cosas tan peligrosas que hacían. Los grupos religiosos ofrecen a sus filigreses o a sus personas que se introducen en esas sectas como una forma alternativa de vivir, que va conformando prácticamente una manera adecuada, una manera correcta, que ellos te empiezan a llenar tu cabeza o tus pensamientos o tus ideas o tus emociones de que estás haciendo lo correcto, que algunas cosas que te prohibían no son ciertas y ellos te empiezan a decir o te empiezan a llenar que esto es la verdad, que esto es lo correcto, pero también al mismo tiempo sutilmente te empiezan a prohibir de algunas de otras cosas en las cuales saben que tú podrás encontrar la verdad, en las cuales saben que tú podrás descubrir la farsa, descubrir el engaño que estas personas o que estos líderes están haciendo. Existen diferentes sectas y así lo vamos a ir rapidísimo porque hoy sí quiero terminar a tiempo. Existen diferentes tipos de sectas, no vamos a poder ver todas, pero nada más para que tú te des una idea y si tú puedes investigar con la madurez y con el conocimiento de Dios, sería muy interesante porque hay muchas que sutilmente el enemigo utiliza para engañar. Y yo te voy a poner aquí la primera, la secta de los conversionistas. Y esta secta dice que quiere cambiar al mundo. Es una secta que ha surgido. Déjame rapidísimo quitar lo del título. Aquí rápido. Acá está. Rápido, para que no... Ahora sí. Conversionista. Esta secta es una secta que ha surgido en el cual se llena de gente que interiormente desea cambiar el mundo mediante la transformación interior. Mediante cada integrante de la secta empieza en una renovación, en un cambio, en una muerte interna, una muerte personal y empieza a transformarse, empieza a generar un cierto poder, un cierto misticismo en cada uno de ellos y la gente empieza a creérselo.
la gente empieza a llenarse de eso. Y esta secta llamada conversionistas empieza a transmitir cada una de estas ideas, cada una de estas informaciones hacia sus personas, hacia sus filigreses. Existe otra rapidísimo, los milenarias. Las sectas milenarias dice que los integrantes de este tipo son aquellas personas que detestan al mundo. Y a lo mejor tú has escuchado algo similar, deduciendo que Dios también detesta este mundo, que por eso Dios va a traer un mundo diferente, que por eso Dios va a traer un mundo mejor en el cual nosotros vamos a poder vivir en ese mundo sin guerra, sin violencia, y vamos a poder vivir en ese mundo con los animales, con los leones, y no va a pasar absolutamente nada. Hay muchas cosas que son tergiversadas de la palabra de Dios y que son acomodadas de una forma para hacerle creer a estas personas que es lo correcto. Y estas sectas se destacan lo que son los testigos de Jehová, lo que son los mormones. Y si tú te pones a estudiar realmente a fondo cuáles son las bases, cuáles son las ideologías, cuáles son las creencias de cada uno de ellos, empiezas a descubrir que se alejan totalmente de lo que es la palabra de Dios. Algunos versículos o algunas cosas de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra de Dios, lo toman, pero empiezan a tergiversar, empiezan a cambiar. Y estas sectas hoy en día son de las más conocidas, de las que más van avanzando, de las que más van haciendo filigreses. Hay otra que son los introversionistas. Estas sectas o este tipo de sectas están hechos para mejorar al mundo. Y dicen que el mejorar al mundo es imposible. Perdón, espérame. Dice que para mejorar el mundo es imposible, tal y como está la situación mundial es imposible. Y ellos dicen que el mundo está tan contaminado, que el mundo está tan podrido, que deciden hacer sus propias comunidades, deciden hacer sus propios lugares. Y yo sé que has visto muchas películas, a mí me ha sorprendido, hay películas donde ellos se apartan, donde ellos se alejan de la humanidad, del consumismo, de las cosas que hay hoy en la actualidad y empiezan ellos a hacer su propia cultura, su propio pueblo, sus propias creencias. Y dentro de estas sectas, pues también destacan lo que son los Amix y los que son los Crisma, ¿ok? Entonces, hay muchas sectas así. Yo veía el otro día una película y un documental en el cual, a través de esto, estas personas se aíslan y se van algunos en lugares o en los campos y empiezan ahí a hacer su comunidad y ellos empiezan a fabricar sus casas, bueno, a construir sus casas, empiezan a cultivar todo lo que ellos consumen y nadie más puede entrar. Es un grupo cerrado, pero a través de esos grupos cerrados practican ciertas cosas incorrectas, ciertas cosas ceremoniales, ciertos sacrificios. Incluso es muy aceptado que un hombre o que el líder pueda estar con todas las mujeres de esa comunidad, con todas las mujeres que se encuentran ahí. Entonces son cosas que si tú te vas a la palabra de Dios, pues realmente son muy malas, muy incorrectas. Viene otra y esta está padrísima. Espero que me sigas. Y el enemigo y los demonios han actuado de una manera muy importante. Estas sectas sanadoras, estas sectas esperan la salvación del mundo en un acto directo, en un acto milagroso, ya sea por medio de un Dios o ya sea por medio de uno mismo. Utilizan objetos, utilizan amuletos, utilizan piedras, utilizan sustancias, utilizan cuestiones con energía o cuestiones sanadoras para la curación según del cuerpo. Utilizan el calor de uno. Nosotros estamos conformados por cierta energía, por cierto calor, y a través de sus ideologías, de verdad, cuando estoy estudiando dices, wow, el enemigo, recuerda, y hay un versículo que siempre se disfraza, siempre trata de disfrazarse de luz. El enemigo siempre trata de sacar de contexto las cosas que en la palabra de Dios están y que Dios nos ha dejado. Y que muchas veces nosotros al leer que, por ejemplo, los discípulos cuando imponían sus manos sobre los enfermos y sanaban, bueno, de estos pasajes se
agarran estas sectas y dicen, es que uno tiene el poder, uno puede sanar, pero empiezan a adjudicarse ese poder como que ellos son seres, como te decía, salvadores de este mundo, seres milagrosos, seres con poderes o con cosas destacadas o ¿cómo se llama? Sobre los demás, que tienen algo en especial. Son personas especiales, son personas de luz, son personas que pueden, a través de su conocimiento, a través de la energía, poder centralizar, poder estabilizar, poder sanar a otra persona. Y de verdad es increíble, muchos lo creen, muchos utilizan, cuando veía y estaba estudiando este tipo de sectas sanadoras, muchos utilizan el agua, muchos utilizan la piedra, muchos utilizan ciertos objetos y ellos lo creen que a través de esos objetos milagrosos, a través de esos objetos cargados de energía, ellos reciben esta sanidad, ellos reciben la luz, la energía que nuestra madre naturaleza, que el sol, que las plantas, que todo lo que es la naturaleza proporciona, que los astros, que los bueno, es un mundo muy fuerte en el cual los espíritus, los principados del enemigo han estado utilizando. Y tú puedes ver un sinnúmero de personas que lo creen, un sinnúmero de personas que no dudo que el enemigo, como te dije hace un momento, que es imitador y que a través de imitar engaña, que no dudo que el enemigo, porque también tiene poder, que el enemigo haya permitido hacer esto para poder jalar más gente, para poder, ¿cómo se llama? Dominar a más gente. Pero es una parte muy delgada y es una parte muy, muy, muy difícil de este tipo de sectas que hay. Vámonos rapidísimo. Existen otras sectas peligrosas y aquí mira, yo sé que a lo mejor a algunos les va a salir sus lágrimas y van a decir, no puede ser. Pero sí, existen algunas sectas muy peligrosas en las cuales hay personas influyentes en este mundo, personas muy conocidas, personas que se destacan en varios medios, pero que están metidas en ellas. Las sectas peligrosas son los integrantes o están organizadas por integrantes que pretenden también la salvación del mundo mediante un conocimiento. Ellos creen en la cienciología, ellos creen en el poder del ser humano a través del conocimiento que tienen o a través del conocimiento que desarrollan o a través del conocimiento que van adquiriendo, que van procesando. Entonces, ellos creen poder salvar el mundo a través de ese conocimiento, pero solo ellos pueden mejorar esto con sus poderes. Son sectas muy manipuladoras, pero lo hacen de una forma que destacan para engañar a cualquier persona. Son sectas o son grupos muy cerrados. De entre de ellos destacan, y te lo pongo, el del líder de la secta Edelweiss, que ya esta persona la asesinaron. Pero si tú estudias todo lo que hizo esta secta, dices, wow, es increíble. La de la iglesia de la nueva era, la de la iglesia de Acrópolis, la de la cienciología que también se ha escuchado últimamente. Y recuerda, a través de sus poderes, a través de su conocimiento, a través de incluso de su economía, de su estatus económico, ellos pueden mejorar a este mundo. Para poder entrar, sobre todo a la cienciología, para poder entrar a esta secta, tienes que ser invitado, más o menos como los masones. Tienes primero que ser invitado por alguien. Segunda, tienes que pagar una fuerte cantidad para poder entrar y tienes que estar, digamos que patrocinando o pagando los experimentos y cada una de las cosas que ellos están desarrollando, que muchas de ellas, y te lo dejo igual de tarea, por tiempo no podría decirlo, pero que muchas de ellas la presentan a la humanidad para mantenernos controlados con la tecnología, para mantenernos dominados y atrapados con tantas cosas. De verdad no te imaginas cómo el enemigo se empieza a manejar y empieza a influir en cada una de estas. Están también las sectas reformistas. Y lo digo con todo respeto aquí, sin querer herir, sin querer que tú tomes en cuenta o que tú te desvíes, pero estas sectas parecen constituirse
de algo muy especial, de un enfoque analítico, de un enfoque dinámico, de los movimientos religiosos, de los movimientos que han transcurrido, incluso de la palabra de Dios, requiere una categoría correspondiente a los grupos que, aunque sectarios, pero tienen un sentido muy tenebroso. Han afectuado, estas sectas han afectuado transformaciones en su primera respuesta hacia el mundo exterior. A través de las reformaciones, a través de los cambios, ellos han impactado en la juventud, han impactado en la humanidad y han metido ideologías incorrectas, han metido conocimientos incorrectos. Consideran que la salvación, y escucha esto, la salvación tú sabes de quién viene y de quién proviene. Pero muchos de ellos consideran que la salvación se obtiene transmitiendo una ética mediante la cual puedan vivir los hombres. Estas sectas reformistas se basan mucho en la ética humana, en el comportamiento humano. Y muchas veces yo ahorita puedo mencionarte de varios pasajes en donde Jesús con ese amor, amó y perdonó a una prostituta, amó y perdonó a un ratero, amó y perdonó, y no le importó esa ética. Simplemente Jesús decía, ve y no peques más. Y es una lucha en la que tú y yo muchas veces estamos todos los días. Pero estas sectas reformistas se basan en eso, que a través de una ética mediante la cual pueda vivir el hombre. Debemos de tener muy en cuenta esto. La historia menciona de estas sectas, las cuales son o inició con los cuáqueros. Y tú lo puedes investigar. Es muy fuerte igual. Y vámonos rapidísimo porque todavía faltan algunas sectas utópicas. Las sectas utópicas quizá es el tipo más complejo. Su respuesta al mundo exterior consiste en parte en un retiro de él y en parte en el deseo de modificar y mejorar. Si tú te das cuenta, muchas de las sectas que surgen con la idea o con la finalidad de querer mejorar al mundo, de querer cambiar al mundo, de querer aportar algo bueno o algo correcto para el mundo, pero a través de una ideología humana, a través de un conocimiento humano, se empiezan a perder y se empiezan a desviar. Estos son más radicales que las sectas reformistas, potencialmente menos violentas que las sectas revolucionarias y más constructivas a un nivel social que las sectas conversionistas. Este tipo de grupos se reúnen con una finalidad de poder hacer algo bueno para la humanidad. Y cualquiera ahorita me podría decir en el chat, oye, pero pues eso está bien, ¿no? Yo creo que eso es correcto, el querer hacer algo bueno para la humanidad. En un inicio te lo presentan de esa forma, pero conforme vas avanzando, conforme vas creciendo o conforme quieres escalar, digamos, dentro de su pirámide, dentro de su ideología, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que hacer ciertos sacrificios igual y ciertas cosas que te empiezan a desviar y te empiezan a poner en cosas incorrectas. Por ahí quisiera ver si alguien ha puesto a alguien en el grupo. ¿Vamos bien? Gabriel Romero, ¿cómo es que te conectaste? Masones, sí, ahorita vamos a ver algo de la masonería, igual es algo muy fuerte. Y ya di la definición de lo que es una secta, por eso es que este tipo de grupos se cataloga de esa forma, ¿ok? Incluso, mira, te lo tengo que decir, para muchos los evangelistas, los protestantes también son una secta, ¿no? Pero recuerda, la única verdad tú la vas a encontrar en la palabra de Dios. La única verdad te la va a dar Dios a través de su palabra, a través de su conocimiento y a través de su relación. Muchas veces estos grupos que te he estado mencionando, algunos feligreses nada más están en el primer nivel, en las cosas más light, más suaves, más tranquilas. Pero conforme tú quieras avanzar, conforme tú quieras escalar, tienes que hacer muchas cosas. Tienes que estar de acuerdo y tienes que tener la misma ideología
que el líder o que la persona que está controlando ese grupo. Y mira, el enemigo muchas veces utiliza todo esto, incluso aún en el conocimiento de la palabra de Dios. Rapidísimo, vamos bien. En una ocasión tuve la oportunidad de estar en un grupo en el cual a través de la falta del líder principal quedó otra persona. Y recuerdo muy bien que empezaron a ver comportamientos y empezaron a ver cosas o reacciones incorrectas de acuerdo a la palabra de Dios. Y en una ocasión, incluso a producción, bueno, a mi esposa Gaby y a mí, se nos tachó de personas endemoniadas, de personas poseídas, de personas que están fuera de la cordura, porque en esa ocasión o en esa reunión habían 3 preguntas o habían 3 formas que tenías que responder. Si estabas de acuerdo que esa persona era el único líder o la única persona con autoridad en ese lugar, si estabas de acuerdo que esa persona lo que decía es lo que se tenía que hacer porque tenía el conocimiento y porque esa persona, digamos como muchos tenemos, su palabra es la ley, y si ibas a obedecer o si ibas a ser fiel a esa persona. Y haz de cuenta que iban así uno por uno, preguntando y todo. No, sí, te acepto como mi líder, acepto todo lo que tú me digas y te voy a apoyar en todo lo que tú me digas. Híjole, cuando me tocó a mí, ¿para qué me toca a mí, no? Si ya me conoce, ahora sí como dice el meme ese, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas, no? Yo le dije, sí, te acepto como persona a cargo en este momento, como la persona líder en este momento. No acepto que tú tengas la única verdad porque en las cosas que han estado pasando últimamente, en los errores que han estado surgiendo últimamente, si tú me dices, mira, la silla es negra, pero yo la estoy viendo roja, no por el hecho de obedecerte y no por el hecho de cerrarme a que tú eres el único que tiene la verdad absoluta, voy a decir, sí, cierto, la silla es negra porque tú lo dices. No, la silla es roja porque yo la estoy viendo roja y porque todos los demás la están viendo roja, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a llenar de todo eso, cuando empiezas a dejarte llevar por todo eso, es una línea muy delgadita. ¿Qué es lo que tuve que hacer junto con mi familia? ¿Saben qué? Muchísimas gracias, con permiso, nos vemos. Porque aún a través de la palabra de Dios, joven, de verdad, te empiezan a controlar o te empiezan a hacer creer de una forma incorrecta. Seguimos. Iglesia Internacional, y yo sé que tú la has escuchado, Pare de Sufrir, ¿ok? Esta iglesia internacional que está en muchos canales ¿cómo se llama? De la televisión, sobre todo en las madrugadas, y tú podrás decir, oye, pero si yo la he escuchado, yo he estado ahí viendo esos programas, ¿qué onda, no? A través de un programa llamado Pare de Sufrir, los pastores que ofician estas misas a nombre, fíjate, a nombre de Jesucristo, tratan de doctrinar a las personas a través de la televisión. Esta secta o este grupo fue originario de Brasil. En su culto se incluyen algunos amuletos que sirven para proteger a quienes lo portan. Y ahí es donde nos empezamos a meter en cosas muy fuertes, puesto que están, según estos amuletos, benditos por grandes íconos de la iglesia, como el mismo Jesús o como el mismo Moisés. Según estos objetos, ellos dicen tener toallas húmedas con el agua del río Jordán, que esas toallas las utilizan para sanar a las personas que se conectan, para sanar a las personas que llegan. Pequeños paños, esos trapitos impregnados según del sudor de Cristo. Hallados, fíjate, según hallados en la sábana santa. Utilizan vasos de agua en los cuales purifican y santifican el agua, y a través de que le dan la bendición a esta agua y tú tomártela, empiezas a recibir esto. Cuando estudias a fondo, de hecho este grupo fue denunciado por fraude, fue denunciado allí en Brasil y se le vino encima muchas cosas. Cuando tú estudias y cuando tú ves todo lo que el enemigo utiliza, esas masas para engañar, para tergiversar,
te empiezas a dar cuenta de cosas y dices, wow. Otro que fue muy escuchado, y yo creo que aquí te lo voy a poner, ya me adelanté, La Luz del Mundo. Ese yo sé que tú lo has de conocer, fue muy escuchado porque fue cuando capturaron a esa persona. La Luz del Mundo nació en el año de 1926, cuando según un hombre llamado Eusebio Joaquín González, originario de Guadalajara, tuvo una revelación divina. O sea, de repente el Señor le habló y dijo, tengo una revelación divina a través de un sueño. Y a través de ese sueño, y a través de ese sueño, según Dios le habló, en estos se le ordenaba, fíjate, se le ordenaba fundar una religión que creyera en Jesucristo. Hasta ahí dices, wow, va muy bien. Según las verdaderas predicciones de lo que Jesús compartió o de lo que Jesús realmente hizo en esta vida, Jesús de Nazaret en el siglo primero. No lo demás de la Biblia, solamente en lo que Jesús hizo. Esta comenzó a tener filigreses, comenzó a tener gentes que ya no creían en el cristianismo, que ya no creían en aquellos grupos en donde se leía la palabra de Dios, incluso muchos católicos que también se habían alejado de esta religión. Se empezó a llenar esta secta, se empezó a llenar y empezó a hacer de una manera tremenda. El dueño compró un rancho en Estados Unidos. De repente, años más tarde, y tiene poco, y tú lo puedes investigar, mira, todo lo que te estoy diciendo puedas pensar que es mentira, pero te doy para que tú lo investigues. Esta persona fue detenida porque se dedicaba a pornografía con mujeres, pornografía infantil. Algo que según originó y que surgió aparentemente bueno, aparentemente siguiendo el conocimiento correcto o aparentemente con una finalidad correcta, cuando es a través del enemigo, trae muchas consecuencias. Por eso es que hay mucha gente que cuando está, por ejemplo, yo, Edgar, estoy congregándome en Misión Victoria, Ciudad del Carmen, pero de repente como que el pastor ya no me late, ¿no? Como que de repente Walter y Paola están diciendo cosas que no quiero escuchar, que no me laten y que yo no estoy de acuerdo. Y empiezo a alborotar y empiezo ahí a alborotar a algunos hermanitos y empiezo a decir, ¿sabes qué? Eso no es correcto, no está en la Biblia, mire, vamos a hacer un grupo. Y empiezo a hacer un grupo en mi casa y se empieza a levantar una secta. Gente que empieza a creer lo que según Dios me está hablando, según Dios me está diciendo, según Dios me dijo, y empieza la gente a creer. Y así van poco a poco. Es una facultad que el enemigo muchas veces hace sobre las personas. Incluso en este momento, joven, mira, yo sé que tú eres un joven o la persona que me está viendo es una persona sabia. Tú en este momento que me estás prestando a través de este medio, tus oídos, incluso yo puedo incitar, yo puedo mencionar y yo puedo decir cosas que te generen a ti algo y que tú puedes decir, oye, sí es cierto, y vamos a apoyar a Edgar y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Pero si yo estoy mal, si yo no estoy haciendo conforme lo que dice, por eso es muy importante y siempre se menciona, el conocimiento te va a traer sabiduría y cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, por eso el pastor Walter, por eso Paola, por eso los hermanos cuando hacen el devocional, por cierto, un comercial de lunes a sábado a las 9 de la mañana, cuando están haciendo un devocional, te leen la palabra y te dicen, ve a tu palabra, léelo ahí en tu palabra, búscalo ahí en tu palabra, porque la palabra de Dios es la que te va a dar ese conocimiento para detectar y para decir, esto, aunque tiene pintas buenas, aunque tiene pintas correctas, pero esto es malo, esto está incorrecto. Ok, seguimos. Iglesia Nueva Generación Internacional. Investígalo. Esta Iglesia Nueva Generación Internacional fue denunciada en el año 2009. Ya, y te estoy hablando aquí cerca de Villahermosa, porque un grupo de filigreses de esta iglesia empezaron a hacer un culto o una reunión de oración y empezaron a destruir muchas cosas arqueológicas del estado de Tabasco o el estado de Villahermosa, las cabezas olmecas. De acuerdo ahí en el Museo La Venta, empezaron a tirar cierto aceite, según ellos, para romper con todos esos espíritus que dominaban a la ciudad y todo eso. Por eso te repito, es muy importante. Y yo sé, mira, más adelante lo vamos a ver,
cómo tenemos que hacerlo correctamente. Nuestra lucha, como lo leíamos ahí en Efesios en un principio, versículo 12, no es contra carne ni contra sangre, sino es contra principados y contra potestades. Pero si tú vas a hacer esto, si tú vas a hacer cosas incorrectas, la misma gente va a tachar y la misma gente va a tomar. Ahora, cuando es mandado y respaldado y a través de la palabra de Dios, cuando es mandado un grupo a hacer ciertas cosas, Dios respalda, Dios abre puertas, Dios lucha y Dios va a la pelea delante de ti y su bendición y su respuesta se ven, porque hay arrepentimiento en esa ciudad, porque hay arrepentimiento en ciertas comunidades o en ciertas personas o en ciertas familias, hay un cambio, hay un arrepentimiento. Pero si nada más es una emoción de una persona, como en este caso que de repente el líder dijo, no, ¿saben qué? Vamos a hacer esto y les tiramos aceite y les tiramos sangre de no sé qué, tú investígalo y léelo. Obviamente estas personas fueron detenidas, fueron metidas presas. Hay que hacer las cosas bien porque incluso el mismo enemigo utiliza todo esto para voltearlo y mencionarlo al mundo y decir, mira, de acuerdo a la definición, como te leía en un principio, de lo que representa una secta. Vámonos. Bueno, voy a pasar rápido de Misiones de Sadai y vámonos con la francmasonería o la masonería. Y para eso, mira, me gustó este video, te lo voy a poner rapidísimo, por si te interesa. Acá está, a ver. Espérame tantito, porque recuerda que hago todo al mismo tiempo, no te me duermas. Ahí está. El Templo de Salomón en Jerusalén. Hoy en Drawclass, los secretos de los masones. Para que nos entendamos, la masonería es una asociación secreta que se organiza en logias, como el lugar donde se reunían los antiguos canteros. Su ideología es racionalista y filantrópica, o sea, el ser humano es el centro de todo. Surgió en Europa entre el siglo XVII y XVIII. Se relaciona con Hiram Abiz, el arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén. Desde sus inicios se han asociado con el gremio de la construcción. De ahí que su vestimenta sea como la de los antiguos canteros. Siempre han tenido un fuerte sentimiento de fraternidad. Presentan la masonería como una herramienta de formación. Enseñan con símbolos relacionados con la construcción como el compás y la escuadra. Representan el equilibrio, la rectitud y los límites del ser humano. Para formar parte de la asociación se debe realizar un rito. En este colocan una soga en el cuello del ungido, que simboliza el cordón umbilical como si fuera el nacimiento de la vida masónica. También se hace un juramento sobre el volumen de la ley sagrada. Este rito iniciático es esotérico, debido a su lenguaje simbólico y tradicional por sus mitos ancestrales. Una vez dentro, hay una jerarquía de 3 estadios. El primer grado es el del aprendiz, el masón que se enfrenta consigo mismo para superarse y controlar sus pasiones. El segundo es del compañero, donde el masón aprende sobre el mundo exterior. El tercero es el grado maestro. El masón participa en la mayor parte de los aspectos de la logia, se enfrenta con la muerte y la inmortalidad. Esta última ceremonia implica un exhaustivo interrogatorio. Debes saber que hay varias corrientes masónicas, pero no todas están legitimadas. Para reconocer una orden, esta debe haber sido auspiciada por otra organización masónica regular. Además, deben respetar los principios capitales de los documentos fundacionales. Las logias que no están aceptadas se denominan salvajes. Actualmente se estima que hay unos 6 millones de masones en todo el mundo, y gran parte de ellos ocupan puestos importantes en la política, la banca y las universidades. Incluso se dice que Estados Unidos fue fundado por masones y que todos sus presidentes, excepto Kennedy y Nixon, han pertenecido a la masonería. A lo largo de la historia ha habido diferentes personalidades reconocidas como masones. Por ejemplo, Winston Churchill, Oscar Wilde o Shaquille O'Neal. También se cree que los masones quieren conquistar el espacio y por eso los astronautas del Apolo 11 eran masones. En un principio, las mujeres no podían formar parte de una logia. Actualmente hay varias órdenes masónicas de mujeres, aunque no están legitimadas. Se comunican con un lenguaje secreto. Se identifican unos a otros al saludarse con un apretón de manos. Además, si uno corre peligro, puede pronunciar una frase secreta. Y si es escuchada por otro masón, recibirá ayuda inmediata e incondicional, ya que se deben fidelidad. Pero ¿hasta qué punto es una asociación tan secreta? Es cierto que posee secretos, pero porque no todo el mundo está preparado para obtenerlos, manejarlos o compartirlos. Y a ver,
¿Es verdad que gobiernan el mundo? Me temo que no, pero tienen mucha influencia sobre él. En el siglo XIX fueron los precursores de los valores democráticos y republicanos, y en el siglo XX se opusieron a los regímenes fascistas y comunistas. De hecho, tanto Hitler como los países comunistas prohibieron la masonería. A pesar de ello, los masones tienen prohibido discutir sobre política o religión. En cambio, sí que pueden pertenecer a cualquier religión. Además, deben profesar adoración a un ser supremo, el gran arquitecto del universo. Se dice que los masones han ayudado a difundir los derechos humanos. En muchos países fundaron escuelas gratuitas para niños sin recursos. Actualmente siguen donando grandes cantidades de dinero a organizaciones de beneficencia. Esperamos que hayas aprendido un poco más sobre esta asociación. ¿Y tú qué harías si... Es una institución de carácter iniciativo, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, etcétera. Es una humanista incluso, y con una estructura federal y fundada en un sentimiento de fraternidad. Cualquiera que puede estudiar o leer un poquito más de ellos puede decir, oye, pues ¿qué tiene de malo? No está todo muy bien. Afirma tener como un objetivo, tú lo leíste ahí en el video, afirma tener como un solo objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes y todo el fomento del desarrollo social y moral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a través de sus reuniones, a través de las logias que hacen, como te decía anteriormente, empiezan a hacer otras prácticas cada vez más y más fuertes. Yo no pretendo de verdad que tú te vayas aquí con una idea y que errónea, o que tú te vayas de aquí con algo que yo te estoy tratando de meter a la fuerza. Estúdialo, búscalo, investígalo. Recuerda que, y yo siempre te lo he dicho, de todo debes de tomar lo bueno y las cosas malas las debes desechar. Pero el enemigo es una realidad que trata de vestirse de luz, de vestirse muchas veces de cosas correctas para poder desviar y para poder engañar. Ya casi terminaba, o ya casi termino, sigo con esta. A ver, acá está. Perdón. Perdón. Es que se me salió el programa. Acá está. A ver, ya, aquí. Ok. Gracias por tu tolerancia. Ya casi estamos terminando, ¿eh? Ya estamos terminando. Ahí está. Entonces, nos vamos a brincar esta parte de la francmasonería, por eso te quise resumir rápido en el video que fuera más. Y de ahí vienen los Illuminati, de ahí vienen otras sectas más fuertes, más importantes. Y que todas estas sectas, que todas estas personas que controlan, que tienen un cierto poder en el mundo, que por ejemplo los Illuminati son estas personas que gobiernan, que quieren traer un nuevo orden económico y un nuevo orden mundial, y a través de su ideología que se originó con este Adam, quieren generar eso en toda la humanidad. Ahora, rapidísimo, este nuevo orden mundial utiliza muchas cosas que tú y yo estamos consumiendo, muchas cosas que tú y yo estamos viendo, y por eso quiero presentártelos ahí, joven. Ya voy a terminar, no quiero alargarme mucho, quería detallarte más todo esto, pero muchas de esas cosas son a través de los juegos. Muchos jóvenes están clavados con los juegos, ven estos juegos y en esos juegos hay cosas ocultas. Pero detrás de esos juegos hay mucha gente de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, que le echó coco, que ahora sí que se quemó las pestañas con la finalidad de poder atar, con la finalidad de poner una cadena o una venda o una oscuridad en tu vida. Y mira, yo te lo dije la semana pasada, no se trata de decir, ay, el diablo está en todas partes, satanizar todo, no puedo hacer nada, no puedo ver la tele, no puedo ver... Cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú lees su palabra, el Espíritu Santo te va a redarguir, joven. Si tú estás con uno de estos juegos, por ejemplo, el de Outlast, que son de almas, que son de matazón, son de demonios, son cosas espirituales, este que está aquí abajito, este que te pongo, y que yo sé que algunos ya lo han jugado y que está los gráficos muy padres y que tú dices, no, hombre, es otro rollo ese videojuego. Ok, si tú tienes una relación, si tú lees la palabra de Dios, el Espíritu te va a redarguir y te va a decir, esto no me está agradando, esto no te está edificando. Y en ese momento es donde tenemos que aprender a ser sabios y tenemos que apartarnos.
no solamente es en los videojuegos, a través de la música también se manifiestan todas estas sectas, y esto de las sectas es la base nada más. Por ejemplo, el que te mencionaba de la secta aquí que se originó en Guadalajara. Esta persona, a través del trabajo, a través de sus negocios, empezó a generar empleo, y tú puedes decir, todo eso estaba bien, pero todas esas personas tenían que pertenecer a este grupo. Y aparte, más adelante, algunas personas narran ya después que eran obligadas a votar por un partido político. Entonces, como te repito, la base, los líderes que los demonios utilizan para hacer o para formar este tipo de sectas y para gobernar y para dirigir, tienen una finalidad. La finalidad es que tú te pierdas, joven. Hay música que es totalmente en contra de lo que Dios desea que tú escuches. Hay música que no solamente te despierta a lo sexual, no solamente te despierta a cosas inapropiadas o cosas incorrectas, como te había mencionado, para ver o para pensar de otras personas. Literal, hay música con mensaje muy fuerte, con maldición en tu vida, con frases o con palabras que tú lo estás repitiendo y que tú lo estás tarareando o que tú lo estás diciendo. Y una vez más, los demonios, las huestes potestades están utilizando todos estos medios, como son la música. Algunos de ellos se han abierto y se han declarado públicamente como seguidores del diablo, como en el caso del grupo aquí abajito de Kiss, que soldados de Lucifer o soldados del diablo. Algunos de ellos se han declarado así abiertamente, otros lo hacen de una forma muy subliminal. Series, caricaturas, películas, todo esto te presenta el enemigo, y todo esto te cautiva, todo esto te emociona. Todo esto tú lo has disfrutado, todo esto tú lo has visto y dices, oye, pero ¿qué tiene de malo esta serie, no? ¿Qué te está dejando en tu espíritu? ¿Qué te está dejando en tu conocimiento? ¿Te está edificando? Cada una de estas cosas, como te he venido mencionando desde hace 3 semanas, el diablo, el ángel Lucifer, en su sabiduría diabólica, desde su rebelión ha gobernado y ha preparado a todos estos ángeles caídos, y estos ángeles caídos a todos estos demonios. Estos demonios han entrado y han dirigido a estas personas para crear ideologías, para crear grupos, organizaciones con un fin, con un lucro inapropiado. Y cada una de estas personas en diferentes escalas, hay productores, hay gente cinematográfica que está ahí dirigiendo las series y que está ahí dirigiendo las películas y que está llevando un mensaje incorrecto, que está llevando un mensaje inapropiado para tu vida. Y todo esto que vemos en las series, en la televisión, en los programas, créeme, se queda corto con lo real, joven. Cuando, o más bien, si a algunos les ha tocado ver algo espiritual, y si lo puedes poner ahí en el chat para chismear un rato, no es cierto, ya vamos a terminar. Pero cuando a alguno le ha tocado ver algo espiritual, se queda corto con las películas, joven. Esa película del exorcista y esas películas del exorcismo de Emily y todas esas películas que has visto se quedan cortas con la vida real espiritual que se está viviendo, joven. Es una realidad, y ahí están operando estas huestes, y ahí están operando los demonios a través de todo esto para que tú seas atraído, para que tú seas dominado, para que tú seas esclavizado. Y mira, nada se escapa. Esta caricatura de Gravity Falls, tremenda. ¿Ves tanta simbología? ¿Ves tantas cosas manifestadas durante la caricatura, durante los episodios, que si tú los analizas correctamente, poco a poco, empiezas a ver todo lo que ellos manifiestan a través de eso? Y el niño o el joven adolescente o el adulto se está llenando de todo eso. Cada una de estas caricaturas, películas, series, tienen una finalidad, joven. Y la finalidad es que tú te pierdas. La finalidad es que tú no tengas esa comunión con tu Padre, que tú no tengas ese conocimiento con tu Padre a través de su palabra. Ese es el principal objetivo, o esa es la principal finalidad o principal función. Vamos a pararle aquí con esta. Ok, vamos a poner aquí. Listo. Y déjame terminar con este versículo. Creo que es muy importante que tú lo conozcas. Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primera parte, permanecer en su palabra te hará ser un discípulo de Jesús, te hará estar en la verdad, te hará estar en el conocimiento correcto. Y más adelante dice ahí, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará, os hará libres. La única verdad se encuentra en Jesús, la única verdad se encuentra en su palabra, la única verdad, joven, se encuentra en Dios. La decisión la tienes tú. Si deseas caminar en tinieblas, en oscuridad, en maldición, si deseas seguir caminando en eso o deseas clamar al Señor, doblar rodillas y pedirle a que te enseñe a caminar en la única verdad, que es la que proviene de Él a través de su palabra. Recuerda, y lo dice ahí en su palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre. Es clara la Biblia, joven, es clara la palabra. Nadie va al Padre, ni por ninguna secta, ninguna organización, ningún grupo con afín lucro, con un afín bueno, con algo que quiera mejorar este mundo. Nada de eso te puede ir, ni siquiera lo que se ha manifestado de generación en generación, lamentablemente, de tradición en tradición, ni siquiera imágenes, religiosidad, nada de esas creencias pueden hacer que tú tengas acceso a Dios, que tú tengas acceso al Padre, y la palabra es muy clara y lo dice, solamente a través de Jesús. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Nos guste o no, joven, lo creas o no, me creas, no necesito, y que se entienda bien, no es mi intención. Lo único que tengo que decirte con todo amor y con toda autoridad, que el único camino es Jesús. Que el enemigo sigue utilizando todos estos medios, lo hemos estado viendo y terminamos ya, ha utilizado todos estos medios, y si tú no crees hoy de lo que algo pudimos ver, y mira, de verdad es tanta información, yo le decía a Gaby que es imposible poder proporcionarte toda la información. Si tú, y te lo digo así, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, busca primero de Dios, busca a través de su palabra. Y si de ahí tú deseas investigar un poquito más sobre estas sectas, o si te originó algo de duda sobre una de estas sectas, lo puedes hacer. Pero antes de eso, pídele al Espíritu Santo que Él sea el que te redarguya. Que si en un momento tú tienes que dejar eso porque va a causar una traba, porque va a causar una duda en tu mente, va a causar un temor en tu corazón, pídele al Espíritu Santo que te aleje inmediatamente de eso. Tenemos que hacerlo con sabiduría, porque nuestra lucha, recuerda, Efesios 6:12, no es contra carne ni sangre, sino es contra potestades, contra gobernantes, contra huestes celestiales, contra todo lo que se maneja espiritualmente. Cada vez que tú abres una puerta y no te das cuenta, ahí se está manifestando el enemigo, el que siempre se ha disfrazado, ese lobo que se ha disfrazado de oveja, esa persona, y lo vemos como dice ahí en Juan 10:10, que solamente ha venido a matar, robar y destruir. Y eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y vamos a terminar ya con esa oración. Así que no te dejes engañar. Te agradezco este tiempo que pudiste estar. Mira, yo sé que es mucha información. El próximo sábado ya vamos a terminar con lo que es las creencias en cuanto a Halloween, el Día de Muertos, cómo originaron, por qué surgen estas y cómo han afectado igual a la humanidad. Y mira, de ahí vamos a cerrar con lo mejor. Cómo tener el conocimiento de la palabra de Dios, cómo obtener esa armadura, cómo obtener esa espada, cómo obtener esa forma a través de su palabra, tener el conocimiento adecuado para poder luchar esta batalla que te estoy diciendo, esta batalla espiritual. Joven, no te dejes vencer, no dejes que esto suceda en tu vida. El enemigo, recuerda, quiere matar, robar y destruir tu vida. Quiere hacerte creer que nada de lo que escuchas, ves o te dicen es verdad, que el mundo es suave, que el mundo es relajado, que el mundo es tranquilo, que no pasa nada de eso. Te quiere hacer creer muchas ideologías, muchas creencias incorrectas. Pero te repito una vez más, vea la verdad, vea la palabra de Dios, vea la comunión con Él. Y con eso termino.